Hola, brillantes seres. Estamos acá reunidos para hacer un nuevo episodio de reflexiones en este mar que ya lo habrán visto en videos anteriores. Estoy muy fascinado con este spot, entonces me gusta como repetirlo, aunque siempre es nuevo, y esto está conectado con el artículo que vamos a leer hoy. Bien, y el artículo de hoy, si lo quieren encontrar escrito, lo pueden encontrar acá abajo, o también me pueden seguir a mi Instagram, donde van a poder leer los artículos que comparto en francisco.sebastián__. Y el artículo de hoy dice de la siguiente forma: la vida es perpetua muerte y nacimiento del momento presente. Ese es su título, y el artículo dice así: la vida es perpetua muerte y nacimiento del momento presente. La muerte no es el opuesto a la vida. La muerte es el opuesto del nacimiento. Ambos, muerte y nacimiento, son eventos que aparecen dentro del todo continuo que llamamos vida. La vida solo sucede ahora, y en el ahora todo está en perpetuo cambio. Nada puede escapar de la ley del perpetuo cambio, a excepción de la nada misma. Ella es el punto de referencia desde donde el cambio se evidencia. Las palabras aparecen en este silencio, los objetos en este vacío, el mundo en el espacio infinito de la conciencia universal. Para entender, libre de la ilusión de permanencia e impermanencia, has de conocerte como aquel que no puede definirse, aquel que no puede ser nombrado, aquel que no puede ser capturado, aquel que siendo nada, lo es todo. Desde el corazón, Francisco Sebastián. Bien, es una poesía muy mística, elaborada por moi. Y hace varios años esta poesía, no sé si llamarlo poesía, artículo, no sé, estas palabras son del 2018. Hace no tanto una persona me dijo: desde la pandemia que te dedicas a la espiritualidad oriental. Bueno, esta persona no tenía por qué estar tan enterada de mi camino, pero yo estoy en la búsqueda espiritual. Ahora no sé si calificarlo como búsqueda, sino como encontración, encuentro, ¿sí? Me encanta inventar palabras, sean advertidos. Y en este momento es más como un encontrarse, ¿no? Y ya no estoy buscando como buscaba en otras épocas, con un tinte un tanto obsesivo, ¿no? Pero bueno, a los 15 años me topé con mi primer libro de espiritualidad oriental. Era un libro sobre budismo zen, escrito por Sozan, el tercer patriarca zen, que se llama El libro de la nada, ¿sí? Y así comenzó mi búsqueda. Este libro nos conecta con la idea de iluminación de alguna forma, y esta es una idea que se puede rastrear en muchas culturas y en muchas tradiciones. Y me llevó a querer conectar con el nirvana, básicamente, ¿no? Con poder existir en esta espaciosidad consciente, en esta nada que es de lo que habla el artículo, ¿sí? La vida es este continente en donde todo aparece y desaparece. Es como pensar la vida, el momento presente y la esencia del sujeto consciente como si fuera esencialmente lo mismo, como si fuera Atman o Brahman, que en esencia son lo mismo para el hinduismo, ¿sí? La iluminación espiritual desde el hinduismo es descubrir que Atman, la divinidad individualizada propia que conocemos en la meditación, es una expresión de Brahman, la divinidad universal, y en últimas son lo mismo, ¿sí? Pero bueno, parte del artículo tiene que ver con esto fue con una charla, esto nació con una charla de un amigo, en donde, filosofando, nos dimos cuenta, ¿no? La vida es perpetua muerte. O sea, todo en esta vida está muriendo, está en un proceso de desaparición. La roca va a desaparecer, la ola que tengo atrás, bueno, dura muy poco una ola, ¿no? Pero desaparece, se funde en el mar. Una roca con el tiempo se vuelve arena, al final se vuelve polvo, termina siendo tal vez, no sé, molécula, átomo, y termina siendo, no sé, polvo de estrellas, ¿no? Este cuerpo va a decaerse, todo está en perpetua muerte.
Y pronto me di cuenta, cuando estaba escribiendo esta reflexión que surgió en esta charla con este amigo, pronto me di cuenta que no era todo. No era todo, no era suficiente decir que la vida es perpetua muerte, sino que la vida es perpetua muerte y nacimiento, ¿sí? Porque también están naciendo todo el tiempo cosas nuevas. Probablemente a unos cuantos kilómetros acá abajo el magma se está juntando y está armando las piedras del futuro, que estas, bueno, nada, se convertirán en polvo y vendrán las piedras que están más abajo, tal vez, yo no sé cómo funciona, pero me hace pensar en eso, ¿no? Como que la ola que recién murió, bueno, está formándose una nueva, ¿sí? La conciencia universal, que podríamos decir que es una conciencia oceánica, ¿no? Se expresa en una ola que aparenta ser un objeto separado y después muere y se funde en ese todo, ¿no? Entonces la idea es que todo surge de esta conciencia universal que es nirvana, que es la nada, que es la esencia de Brahman, y todo muere y se funde en esa esencia de nuevo y parece desaparecer, ¿no? No sé si hay memoria en el universo. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué sé yo? Está esta gente que recuerda los registros akáshicos, ¿no? Quizás hay memoria universal y queda ahí registrado todo. De hecho, hablando del agua y la analogía del agua con la memoria, con la fuerza universal, han descubierto que el agua tiene memoria, ¿no? Si quieren ver un documental muy interesante, se llama The Mystery of Water, creo que es. O no, Water, The Great Mystery. Y científicos en Austria, científicos en Rusia, en Alemania, en Japón, han estudiado el agua y se han dado cuenta de que retiene información. Y es muy curioso, pero retiene la información emocional que nosotros estamos enviándoles. Si ponemos una cantidad de sujetos a enviarle una intención al agua, una intención amorosa, esa agua es distinta a nivel de su estructura molecular, de cómo se agrupan las moléculas del agua, a el agua que es irradiada con otros tipos de energías o emociones, como podría ser el odio, el enojo, la envidia, el desprecio, ¿sí? Entonces, y esto lo han estudiado, y la cantidad de energía que ambas aguas tenían también era radicalmente distinta. Incluso qué también nos hacía era distinto. Obviamente, las emociones que afirmaban la vida, que celebraban la vida, ¿sí? Habían estructurado el agua de una forma más armónica, más equilibrada, ¿sí? A ver, esto no me voy a meter en detalle porque además hay un artículo que tengo pendiente hacer acerca de un poco de esto, pero la molécula de agua es como un magneto, es decir, por cómo está conformada, tiende a agruparse, que no es lo que pasa con otro tipo de moléculas, como u otro tipo de, o los átomos mismos, ¿no? No siempre tienden a agruparse, según tengo yo entendido, ¿no? Y el agua sí, y al agruparse es como que descubrieron que almacena cierta información, o por lo menos refleja la experiencia por la que atravesó, ¿no? Porque si atravesó una experiencia, un vaso de agua rodeado de gente que le enviaba emociones de amor versus el mismo agua que era irradiada con emociones de odio y desprecio, si ambas cambiaron, uno podría decir que quizás tiene memoria, ¿no? Bueno, me fui a la mierda, como siempre me pasa, y está bien. ¿Y por qué no, no? Esto es así, es una reflexión que yo leo y la pueden leer y reflexionar sobre ella o lo que sea. Y después yo improviso y juego con lo que va viniendo, ¿no? Esto está intuitivamente guiado, no está planificado. Y bueno, la idea de vuelta de la perpetua muerte y nacimiento es como si fuera que la conciencia es como este océano y se expresa por momento en olas, se expresa en una gota que salta, se expresa en formas que aparentan ser distintas de su fuente y que en el fondo no lo son, porque el tiempo nos lo demuestra, finalmente se funden en su fuente, ¿no? Y más o menos eso sería para el hinduismo Brahman y Brahma. Brahman es esta divinidad, esta conciencia oceánica que se expresa en formas que llaman Brahma. Brahma es el universo manifestado, es decir, la divinidad visible. Y Brahman es la divinidad invisible. Y para mí hace mucho sentido, ¿no? Esta lógica de los hindúes que la vienen trayendo por lo menos más de 4000 años.
Los textos más antiguos de la India tienen más o menos 4.000 años, que son los Vedas. Y hablan de esto, ¿no? De cómo Dios, o Brahman, o como lo quieran llamar, la totalidad, ¿sí? O la divinidad invisible, está manifestándose en la divinidad visible, en Brahman, en expresiones, ¿sí? Que aparentan ser separadas y aparentan tener una existencia limitada, pero al final su ser esencial siempre fue eterno. Es decir, una ola puede desaparecer, pero la esencia siempre fue, la ola siempre fue el océano, por más que aparentaba por un rato ser una expresión individualizada, ¿sí? Ser un algo, bueno, un algo separado de la totalidad. Eso supuestamente es lo que nos pasa a nosotros los humanos. Tenemos este cuerpo va a decaer, va a morir, y esto es una expresión de la fuente universal y se va a fundir en la fuente universal cuando muera. Pero yo siempre fui el océano, así como la ola, mientras parecía ser ola, estaba siendo una con el océano, ¿sí? Bueno, retomando la idea del momento presente y la perpetua muerte y nacimiento del momento presente, esto está pensado en términos de que el momento presente son los objetos presentes, ¿no? Que aparecen y desaparecen, nacen y mueren. Está en perpetuo cambio el contenido de este momento presente. Está en perpetuo cambio, ya pasó, ya se murió. O sea, Francisco, el que estaba hablando hace un rato, ya se murió. Y ahora está este. ¿Sí? Es la verdad. ¿Y qué es lo que da el sentido de continuidad? Lo que da el sentido de continuidad, uno podría decir que es la memoria, por lo menos a nivel de la persona, pero a nivel de lo que es la filosofía oriental, la espiritualidad oriental, lo que da continuidad es esta espaciosidad en donde las cosas aparecieron y desaparecieron, ¿sí? Lo que da continuidad es esta nada que está alojando a los contenidos y a los objetos. Lo que es la continuidad es este nirvana, ¿sí? Esta nada en donde todo emerge, dura por un rato y luego desaparece. Y vamos a revisar algo del artículo que dice: un objeto puede cambiar, pero la nada no puede cambiar. Y nada puede escapar a esta ley del perpetuo cambio, a excepción de la nada misma, porque la nada no es algo que pueda cambiar. Es nada, es no manifestado, ¿sí? La esencia del ser de Brahman y la esencia de Atman, que es la verdad que sos, la esencia de tu conciencia más expandida, nunca nació, así como la nada nunca nació, ¿sí? Es decir, a ver, si vos estás interesado, por ejemplo, en el budismo o en el zen, en la meditación, la idea es poder reconocerte como esa nada, como esa conciencia en sí misma, van a decir los hindúes. Uy, 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 se me va a mojar todo acá. Bueno, esa conciencia, esa espaciosidad consciente en donde todo está apareciendo y desapareciendo, es conocernos como el nirvana, reconocernos como Brahman, la divinidad invisible. Entonces, un objeto puede cambiar, pero la esencia de tu ser, que siempre fue un vacío, no puede cambiar. Simplemente porque nunca nació, nunca va a morir, no está en un proceso de cambio. La persona sí está en un proceso de cambio. Tu mente limitada y tus ideas sí están en un proceso de cambio eterno. ¿Sí? Tu estructura mental está en un proceso de cambio eterno, o bueno, hasta que muera. Pero no el ojo que la atestigua. Ese es el punto, ¿sí? Y este presente es inseparable del hecho de que sos. Inseparable del hecho de que sos. ¿Y de que sos qué? De que sos ese espacio, ese testigo en donde todo está apareciendo y desapareciendo. Quizás tenga que mover esta cámara. Bueno, no sé. O quizás no. ¡Qué maravilla! ¡Qué vida! Bueno, para entender, por eso dice el artículo, las palabras aparecen en este silencio. El silencio son todas analogías para poder conectarnos con lo mismo que es la nada, ¿sí? Las palabras aparecen en este silencio.
los objetos en este vacío. El mundo en el espacio infinito de la conciencia universal, es decir, de Brahman, la divinidad invisible, la nada, el nirvana. Para entender, libre de la ilusión de permanencia e impermanencia, has de conocerte como aquel que no puede definirse, aquel que no tiene cualidades, aquel que es una nada, un vacío, aquel que no puede ser nombrado, ¿sí? Francisco Sebastián es algo que me fue dado. ¿Cómo puedo yo ser algo que me fue dado? Yo sí o sí tengo que ser algo previo a aquello que me han dado, ¿ok? Aquel que no puede ser nombrado, aquel que no puede ser capturado, porque cada vez que yo digo, este soy, ¿quién es aquel que observa a ello? ¿Sí? Si yo digo, yo soy este cuerpo, ¿y quién es aquel que lo observa? ¿El cuerpo mismo observa el cuerpo? ¿O hay algo que está viendo un cuerpo y no es el cuerpo? ¿Sí? Hay muchos experimentos por ahí dando vueltas acerca de la conciencia fuera del cuerpo. Y tal cosa existe. Algunas veces ha pasado por error, por casualidad, o sin planificar, digámoslo, o sin planificar por un humano. Y otras veces ha pasado porque hay gente que intencionalmente medita para tener experiencias de conciencia fuera del cuerpo, ¿sí? Hay experimentos de sujetos meditando, viajando en su, no sé cómo, ¿sí? Porque esto es como más allá del espacio-tiempo en un punto, pero como viajando a otro país, viendo a un amigo y después volviendo a su cuerpo, describir cómo estaba vestido su amigo y luego contactar al amigo en ese momento y ver que estaba vestido exactamente como lo había relatado. O experiencias de conciencia más allá del espacio, eso sería ese caso, más allá del espacio, pero incluso más allá del tiempo, ¿sí? Poder recordar, no sé, un tiempo anterior, donde yo no estaba vivo, ¿no? Por ejemplo, o supuestamente yo, no sé. Después está toda la interpretación de las vidas pasadas y ese mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Para entender, entonces, libre de la ilusión de permanencia, ¿cómo puedo decir que esto permanece? No es esto. Si hay algo que permanece, es la nada misma, que nunca fue manifestado. Entonces tampoco puedo decir que la nada permanece. En realidad está fuera de las categorías de permanencia e impermanencia. Para entender, libre de la ilusión de permanencia e impermanencia, has de conocerte como aquel que no puede definirse, aquel que no puede ser nombrado, aquel que no puede ser capturado. Si yo digo, yo soy este, bueno, ¿quién lo está observando? ¿Sí? Al objeto por el cual me estoy definiendo, ¿quién lo observa? Un sujeto que está más allá de aquello que estoy eligiendo para definirme a mí mismo, ¿no? Si yo digo, yo soy este cuerpo, bueno, ¿quién es capaz de ver un cuerpo? ¿Es el cuerpo mismo? ¿O hay algo que está más allá? Esa es la idea, ¿no? Que la conciencia en realidad, pues esto es típico de la ciencia moderna, que tiene muy pocos años, tiene 300 años si quieren con Newton, y tiende a pensar que la ciencia moderna, que está cayéndose por las escaleras con la nueva física cuántica y los nuevos descubrimientos, la ciencia moderna tiende, y todavía nos la enseñan, ¿no? Pero tiende a pensar que la conciencia es un derivado de tener un cerebro, de tener un órgano. Bueno, estas experiencias por fuera del cuerpo vienen a desmentir eso, ¿no? La conciencia existe como un más allá. Y la idea de los hindúes es que esta conciencia en sí misma existe como un más allá inobjetivable que aloja la totalidad de lo manifestado, ¿sí? Es Brahma apareciendo en Brahman. Para entender, libre de la ilusión de permanencia e impermanencia, pues no pertenece a esas categorías, has de conocerte como aquel que no puede definirse, aquel que no puede ser nombrado, aquel que no puede ser capturado, aquel que siendo nada, lo es todo. ¿Y por qué lo es todo? Porque al ser nada, al ser la verdadera nada de este, que aloja este mundo, que es la conciencia en sí misma, que es Brahman, al ser la nada, que es la meditación del budismo zen, ¿sí? Al ser nirvana, al ser la nada, ¿cómo decía?
Claro, aquel que siendo nada lo es todo, al ser la nada, nos descubrimos como aquello que estuvo todo el tiempo manifestando este universo, porque somos idénticos con el principio divino, ¿sí? Somos idénticos, no al nivel del cuerpo, la persona, la mente, porque después el narcisismo puede decir, yo soy Dios, ¿sí? Un psicótico o alguien que, bueno, se pegó un mal viaje espiritual también, puede comerse el verso, pero no sos Dios como este ego es Dios. Sí y no, es decir, este ego es una expresión de Dios, pero hay muchas más. El tema es darte cuenta como aquel principio que le dio, o que le está dando, de hecho, en este preciso instante, expresión a tu persona, a este escenario, a todo lo que estoy viendo, ¿sí? Aquello que es Brahman, la divinidad invisible expresándose a través de múltiples formas. Múltiples formas que son, bueno, impermanentes en ese sentido. Y ahí sí cabe usar la idea de impermanencia para todo lo que es manifestado. Todo lo que nació va a tener un fin, le dicen a Neo en la última película de Matrix. Y sí, exactamente. La esencia, Neo puede morir, ¿no? Aquello que llamamos Neo, él es Neo. Puede morir, pero la esencia de su ser está conectado con la totalidad de la conciencia universal, de la conciencia esta oceánica, y se va a fundir. Y Neo siempre fue una expresión temporaria de Brahman, pero digamos que siempre fue este principio universal. Antes de nacer, cuando nace, cuando se expresa durante un tiempo como una forma aparentemente separada, y cuando muere, que se funde de vuelta en esta totalidad. Así que bueno, así estamos viajando en filosofía oriental, espiritualidad oriental. Espero que les sume, espero que les guste. Es un placer compartir con ustedes. Les mando un beso y que anden muy bien. Namaste.